La novela Soy yo. Gabriel Said. La literatura de autor es relativamente tardía en la perspectiva milenaria de la literatura oral y de esa literatura escrita o impresa que continúa la tradición de las obras anónimas. La conciencia autoral emerge lentamente y por grados. Ya es mucho que se reconozca de quién es una obra, pero es más que la obra incorpore en su propia construcción la presencia del autor. Esta conciencia autoral objetivada en el texto no aparece al mismo tiempo en todos los géneros. Empezó en la poesía lírica y se fue extendiendo. La novedad está en los epigramas de Catulo, en las confesiones de San Agustín, en los ensayos de Montaigne, en el teatro de Pirandello. Está en El Quijote, la primera novela de autor en el segundo grado. Claro que hasta los chistes, esas obras anónimas de ficción que todavía produce la literatura oral, tienen autor, pero no se reconoce, ni está interconstruido en la obra como presencia implícita o explícita, en forma extrema como personaje que habla o del cual se hable. Cervantes objetiva su conciencia autoral explícitamente en aquellas tomas narrativas que de paso filman su propia filmación ante un espejo. Don Quijote hablando de sus hazañas noveladas en El Quijote, implícitamente en la mirada irónica de la cámara que nos permite contemplar el mundo desde un punto de vista liberado y liberador del acontecer. ¿Es coincidencia que el ensayo y la novela moderna aparezcan al mismo tiempo? Los ensayos son de 1580, 1588. El Quijote de 1605, 1615. Antes, con Erasmo, aparece lo que pudiéramos llamar una filología de autor. La edición crítica de escrituras y clásicos, donde se hace presente un gran espíritu más allá de la anónima transcripción artesanal de los textos. Un espíritu libre que cervantinamente no desdeña el paródico Elogio de la Locura, 1509. Después, con Descartes, aparece la filosofía de autor. Tan de autor que el discurso del método, 1637, es un discurso autobiográfico del sujeto pensante, que en vez de argumentar con citas eruditas, se presenta buscando la complicidad del lector en la verdad irónica: el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Todos piensan que el suyo es más que suficiente. ¿A qué autoridad apela esa argumentación? No a las autoridades públicas, no a las escrituras ni a los clásicos, no a la tradición ni al dogma. A la autoridad del autor que el lector le conceda como su igual, fundada explícitamente por Montaigne. Este es un libro de buena fe, lector. Habla de muchas cosas, pero me pinta a mí. Yo mismo soy la materia de mi libro. El ensayo soy yo. Así, la ciencia anónima, tradicional, milenaria, recibida como los cuentos y leyendas, despierta en la conciencia de Montaigne como obra personal, como creación de autor. Si hay Novum Organum, 1620, Bacon, y Ciencias Nuevas, 1634, Galileo, es porque la ciencia autorizada por las autoridades, por la tradición, por el dogma, sufre la crítica de la ciencia del autor. Sin embargo, por un olvido de sus propios orígenes críticos, las nuevas ciencias tienden a reconstituir el saber impersonal, jerárquico, tecnocrático, integrado a las autoridades, aunque ya no sean las religiosas, a excluir todo saber no autorizado, lo cual encaja paradójicamente con el sueño máximo de las autoridades máximas,
el Estado como creación de autor. La ciencia que se quiere impersonal, aunque de hecho surja como ciencia de autor, se pone al servicio del poder personal. Y esto ya en Hobbes, anticlerical y admirador del more geométrico, pero legitimador del absolutismo político en Leviatán, 1651. Montaigne, por el contrario, simpatizaba con los puntos de vista subversivos de la autoridad del discurso sobre la servidumbre voluntaria o Contra Uno, publicado en 1577, aunque escrito casi 30 años antes, de su íntimo Étienne de la Boétie. Cervantes simpatizaba con el espíritu liberal de Erasmo, y sin embargo, hay una secreta conexión entre la soberana libertad del novelista que borra un pueblo entero diciendo «en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme», y el soberano absoluto que borra a un pueblo entero diciendo «el Estado soy yo». Mi primera lectura del Quijote fue escolar, demasiado presta a la admiración. Años después, en meses desolados, sumergido en una lengua extranjera, hice lo mismo que tantos mexicanos de los cuales me burlaba cuando sacaban como un tesoro su botella de tequila. Descubrí un Quijote y empecé a releerlo. Lo sacaba como un tesoro cuando peor me sentía. ¿Era un escape a través de las aventuras? No exactamente. Era una especie de liberación, sí, pero que estaba en la manera de ver los episodios más que en los episodios. Me identificaba con el narrador, no con el protagonista, y eso me liberaba de mis fracasos de protagonista. Me reía de la vida y de mí, y en el segundo grado borraba pueblos, desenfacía entuertos, me sentía libre y soberano. La novela era yo.